Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. Estamos en esta ocasión en nuestro segmento de perspectivas y vamos a platicar de un tema que es pie de entrada en muchas ocasiones dentro de la escena psicoterapéutica. Vamos a hablar particularmente de la neurosis. Para esto, me gustaría primero explicar tres entidades psíquicas que el psicoanálisis aportó para la terapéutica clínica dentro de la psicología. Estas tres entidades que nos ayudarán con facilidad a identificar cómo se desarrollan estas dinámicas internas en nuestra vida anímica. Para poder describir el aparato psíquico, Sigmund Freud propuso el desarrollo de tres conceptos que nos pueden explicar muy bien fuerzas internas que nos rigen. Habló principalmente del yo, el ello y el superyo. Esto lo abordó en un escrito principalmente llamado El yo y el ello, que es uno de los tres escritos que desarrolló a lo largo de su historia para explicar de formas más profundas cómo se relaciona lo psicológico con lo social. Tenemos entonces que el yo es una entidad consciente que se va desarrollando a lo largo de la vida, particularmente a partir de los 3 años de vida, y que paulatinamente irá cobrando cada vez más fuerza para poder hacerse cargo de la regulación psíquica y anímica de la psicología del ser humano. Por otro lado, tenemos al ello, como un conjunto de deseos que Freud llamó pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Vamos a entenderlo como un conjunto de impulsos psíquicos y anímicos que están constituidos principalmente por deseos y temores. Estas demandas internas que van a exigir el cumplimiento de aquellos impulsos primitivos, pero también aprendidos. Estos instintos que van de la mano con nuestra supervivencia, pero también con deseos que van a buscar el placer y nuestras comodidades. Y por último está el superyo, dicho de otra forma, el polizonte. Es así como lo llamó Freud en algún momento. Viktor Frankl llamaba a esta entidad una conciencia autoexplotadora que nos rige de formas estrictas y controladas. El superyo es el heredero del complejo de Edipo y va a tener como función principal regular y normar las conductas del yo ante los impulsos, demandas y exigencias del ello. Tenemos por un lado entonces al ello con sus demandas y exigencias que vienen desde nuestros deseos y nuestros temores en la búsqueda del placer y el alejamiento de todo aquello que nos parece desagradable, que agobiando al yo va a buscar su realización. Por otro lado, el yo, para poder ceder ante las exigencias del ello, va a ser regulado por el superyo a fin de no contravenir sus imposiciones o las prohibiciones que éste le exige. Este superyo variará en su rigidez y flexibilidad dependiendo mucho de los educadores y las figuras de autoridad que nos rigieron en estos primeros años de vida. Bueno, ya tenemos un poco más claro qué es someramente el aparato psíquico desde una perspectiva psicoanalítica, que se rige principalmente por estas tres entidades. El yo como una conciencia consciente, el ello como un inconsciente y el superyo como una conciencia preconsciente. Una conciencia que fue heredada por la cultura e internalizada en nosotros por nuestros padres. Esta conciencia va a ser la principal generadora de lo que entenderemos como neurosis. La angustia y ansiedad como producto de la neurosis. Ya entendimos cómo se estructura el aparato psíquico. Ahora, ¿qué es esto de la angustia? Que es un concepto que utilizamos hoy en día con mucha familiaridad, sin tal vez estar muy bien informados sobre qué lo constituye. Vamos a entender entonces. La angustia es
un conflicto psíquico que establece un problema de reconciliación entre el yo y los impulsos internos que el ello le impone sin que estos puedan realizarse a causa de la prohibición del superyo. Dicho de otra forma, cuando el yo está siendo exigido por ciertos deseos e impulsos del ello y el superyo está imponiendo una prohibición al yo para su realización, tenemos un conflicto interno, porque el yo tiene que servirle a dos amos y el que sirve a dos amos con uno queda mal. No siempre es fácil poder reconciliar nuestros deseos sin contravenir las prohibiciones de nuestra propia conciencia moral. Entendemos la conciencia moral como otra forma de explicar al superyo. Entonces, cuando este conflicto se vuelve irreconciliable y el yo, que es la conciencia consciente, no puede realizar las exigencias del ello por las prohibiciones del superyo o de la conciencia moral, este conflicto va a generar una incomodidad interna que va a ir creciendo cada vez más como una presión creciente que empuja al yo a una determinación. Y si esta determinación no sucede, esta angustia se va a acrecentar hasta evolucionar en algo que entendemos como ansiedad. La ansiedad como tal ya es una expresión somática, es decir, una expresión física o corporal de la angustia. Y hay muchas formas en las que la ansiedad se va a evidenciar en nuestra vida. Muchas de estas expresiones las podemos ver típicamente, por ejemplo, los movimientos parásitos, estar moviendo constantemente las manos, los pies, sin que verdaderamente el movimiento tenga una funcionalidad que vaya más allá de simplemente liberar un tanto de esa tensión interna que nos está incomodando. La ansiedad también nos puede impulsar a hacer cosas o adoptar comportamientos que pretenden poder mitigarla, como el tabaquismo, el alcoholismo o incluso ingerir sustancias como puede ser algunas drogas que van a intentar anestesiarnos de esta incomodidad anímica derivada de una angustia o un conjunto de angustias que no estamos resolviendo de formas adecuadas. Hablar de formas de la ansiedad requerirá otro video adicional. Por ahora, comprendamos cómo la angustia que surge de un conflicto no reconciliado entre las entidades psíquicas puede evolucionar a un grado de ansiedad. Y bien, ¿qué es la neurosis? La neurosis como tal es una condición de la personalidad que nos va a predisponer al desarrollo de angustias por el conflicto que se desarrolla entre el yo y lo real. Dicho de otra forma, la neurosis es una condición de la personalidad que nos predispone al conflicto con lo real por la rígida o frágil estructura de la realidad con la que fuimos educados. Recordemos que lo real no es nuestra realidad. Nuestra realidad es nuestra forma de percibir lo real, es decir, es apenas una porción de lo real, deformada e interpretada y significada por nuestro propio aparato psíquico. El término neurosis fue acuñado por William Cullen para aquellas enfermedades nerviosas que cursaban sin fiebre y sin lesiones orgánicas. Desde el punto de vista psicoanalítico, comprende muchas clases de manifestaciones que aparecen como consecuencia de un conflicto entre los impulsos reprimidos y el yo. Sería una afección psicógena cuyos síntomas cumplen una función simbólica que pretende volver a poner en escena un viejo conflicto infantil. Por tanto, la manifestación neurótica es el resultado del compromiso posible entre el deseo y la defensa. Precisamente para protegerse de la angustia, las personas inadvertidamente recurren a los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa buscan erróneamente evitar sentimientos importantes de culpa, envidia, ira, para que estos no deriven en ansiedad con más frecuencia y severidad. Por mencionar algunos mecanismos de defensa que las personas utilizamos
para protegernos de la angustia que sentimos están la negación, el olvido, la postergación, la procrastinación, la racionalización, el desplazamiento, la compulsión, la represión, etc. Son más de 25 mecanismos de defensa que Freud identificó en su momento que son utilizados inconscientemente para defendernos de la angustia. Hay que aclarar que estos mecanismos realmente no están resolviendo el verdadero conflicto psíquico, simplemente están dándonos un paliativo o un analgésico para no padecer la angustia que surge de la no reconciliación con lo real. Y bien, si bien es cierto que a partir del DSM-4 la psiquiatría optó por reemplazar el concepto de la neurosis por trastorno de la personalidad y a partir de eso desarrollar nuevas conceptualizaciones de las diversas formas de estos trastornos que surgen en nuestra conducta, vamos a platicar hoy en este video sobre 10 puntos para poder reconciliarnos con nuestra neurosis. Esto con la intención de poder abordar de formas más amplias y no tan específicas qué es la neurosis en sí y cómo podemos ir trabajando con ellas independientemente de su tipificación para tener una vida mucho más funcional y plena en su desarrollo. Punto número 1. La neurosis se aprende y evoluciona. La educación como la neurosis empiezan en casa. Milton Saperstein. Si entendemos que la neurosis surge del conflicto de nuestra realidad con lo real, al no lograr encajar el mundo en nuestra percepción, podemos entonces comprender cómo la educación que comenzó en nuestro hogar con base en los valores, los principios y las reglas morales que nos inculcaron desde la infancia pueden predisponer ciertos tipos de neurosis, dependiendo con qué rigidez, con qué estructura, con qué laxitud o con qué ambigüedad se nos instituyeron algunas nociones sobre la vida diaria para poder enfrentarla. Vamos a ver qué tipo de neurosis están predisponiendo en nosotros para enfrentarnos en el día a día a lo real. Es así que en una familia donde hay una estructura bastante rígida sobre la disciplina, por poner un ejemplo, las neurosis a las que nos van a predisponer estarán muy relacionadas con actividades repetitivas, compulsivas, el exceso de control sobre aquello que constituye nuestra cotidianidad y al no poder lograr encajar el día a día dentro de estos parámetros tan rígidos, vamos a entrar en conflicto y podemos desarrollar angustias importantes por esta no reconciliación. Cuanto más rígida la autoridad en nuestro hogar, más firmes y sólidas nuestras neurosis para lidiar el día a día. Punto número 2. La neurosis es contextual. Cada época tiene sus neurosis y cada tiempo necesita su psicoterapia. Viktor Emil Frankl. La neurosis también pasa por una época y una historia, y cada etapa de nuestra existencia como especie está determinada por diferentes valores predominantes e instituciones que van a predisponer el desarrollo social hacia ciertas formas de neurosis. Por ejemplo, aquella neurosis de la época victoriana del deber ser, en donde cumplíamos con aquello que socialmente se nos imponía como deber para sentir que con ello podríamos tener una vida exitosa, plena y desarrollada de maneras óptimas. El problema en ese entonces es que aquello que se establecía como deber estaba dominado y gobernado por las instituciones religiosas principalmente. Es así que al adoptar estos paradigmas impuestos como deberes, las personas sentían que su vida tenía un sentido, una estructura y un orden, sintiendo con ello cierta calma existencial. Hoy, parte de las neurosis se encaminan hacia la compulsión por el rendimiento. Estas neurosis obsesivas por un rendimiento cada vez mayor marcan una diferencia. Mientras antes las neurosis nos llevaban a hacer o cumplir con lo que debíamos, hoy las neurosis
nos impulsan a cumplir en el desarrollo de hacer ya no lo que se debe, sino todo lo que se puede hacer. Y es así que nos vemos orillados al desarrollo de un rendimiento cada vez más autoexigente que nos puede llevar a puntos autodestructivos y nocivos. Poner en análisis nuestras neurosis independientemente de la historia o del contexto sociocultural en el que estamos, es materia de la psicoterapia. Por eso, los terapeutas de hace 50 años no estaban enfrentando las formas de neurosis de los terapeutas de hoy en día. Y así, sucesivamente, conforme cambian las dinámicas sociales, también las herramientas con las que los terapeutas tenemos que enfrentar las nuevas formas de los trastornos de conducta. Punto número 3. La neurosis da estructura. Todo lo grande en el mundo viene de los neuróticos. Marcel Proust. Una de las funciones importantes de la neurosis dentro del aparato psíquico es darle forma y color a nuestro mundo. Por tanto, la neurosis nos da una estructura en la que nosotros podemos basar nuestro sentido existencial. La pertinencia como tal es una neurosis, es una construcción subjetiva a partir de la cual vamos a orientar nuestras energías, nuestro quehacer, nuestro porvenir en la intención de poder justificar el por qué y el para qué estamos en este plano. Es por tanto que los neuróticos tenemos firmes convicciones y cuanto mayor nuestra neurosis, más firme la convicción. Cabe destacar que para la perspectiva psicoanalítica solo hay de dos sabores. O eres neurótico o eres psicótico. Recordemos que el psicótico es aquel que ya se ha divorciado de lo real. Ha creado una fantasía en la cual habita sin poder tener boleto de retorno. Mientras los neuróticos somos aquellos que tenemos un pie en lo real y el otro puesto en nuestras propias fantasías. Al mismo tiempo que podemos atestiguar una realidad colectiva o realidades colectivas, no dejamos por ello de tener el otro pie bien instalado en nuestra propia fantasía individual. Si bien uno de los conflictos del neurótico es que no logra justificar su reducida realidad en el contacto con lo real, es cierto que en ese afán de poder encajar su realidad en lo real, ha dado pie a nuevas formas de concepción del mundo, a formas de la ciencia, el arte, ahí donde la realidad psíquica es transmitida de formas colectivas para poder ayudarle al otro a ver el mundo como yo lo veo. Y es en esta intención que se generan grandes cambios en los paradigmas de la humanidad. Punto número 4. La neurosis nos conecta con lo real. La incapacidad para tolerar la ambigüedad es la raíz de todas las neurosis. Sigmund Freud. El neurótico como tal tiene dificultad para tolerar la incertidumbre, porque ahí en la incertidumbre caben todo tipo de temores, angustias, fantasías, ya sean pesimistas, catastrofistas o también aquellas que son idealistas. Sin embargo, esto no deja de ser un foco importante de angustia que puede desarrollar nuevas ansiedades. Es por ello que el neurótico necesita o necesitamos darnos una explicación para poder sortear las ambigüedades y las incertidumbres inevitables de la vida. Es en este afán de poder resolver estas ambigüedades que eventualmente se crean nuevas formas de explicación ante lo desconocido, y ahí la conciencia humana va a valerse de múltiples recursos para poder erradicar toda incertidumbre de la neurosis, construyendo así eventuales y temporales mundos y paradigmas que le van a dar calma a todo esto que aún no logramos desarrollar en tanto conciencia real. Todas las verdades que hoy en día nos parecen irrefutables, probablemente el día de mañana sean verdades que hayan sido desmentidas y hayan sido superadas por nuevas, porque es así como ha evolucionado el conocimiento humano, desmintiendo y quitándole toda vigencia a verdades con las que en un ayer
nos explicamos el mundo y las cosas. Es por tanto que la verdad, o aquello que entendemos como verdad, no deja de ser también una forma proyectiva de las neurosis. Punto número 5. La neurosis como conflicto. La persona neurótica vivirá esperando escuchar lo que quiere escuchar. De una forma u otra, los neuróticos darán la vuelta a toda la información y la adaptarán a lo que ellos piensan. Bernardo Stamatelas. Todo conflicto del ser humano puede ser entendido también como una forma neurótica de no reconciliar con lo real. Es decir, toda neurosis supone un conflicto con el exterior. Esta dificultad que tenemos para aceptar que nuestra realidad no es real y solo es apenas una porción de aquella. Es en la medida que nosotros somos capaces de renunciar a nuestra realidad y con ello también a ciertas verdades con las que intentamos apropiar y explicarnos el mundo externo, es que podemos ampliar lo que somos, salir de una totalidad reducida a nuestra propia experiencia y poder posar nuestra mirada en aquello que está fuera de nuestra historia, fuera de nuestra narrativa, apropiando nuevos discursos y ampliando la mirada hacia nuevos horizontes. Si bien la neurosis es un síntoma de rigidez para poder ampliarnos a otras realidades, la manipulación y la tergiversación de la realidad es una forma de querer encajar ingenuamente aquello que está fuera de nuestro mundo en nuestro mundo. Y es así que cuanto más neuróticos, más vamos a echar mano de estos recursos infantiles en aras de no salir de nuestro confinamiento perceptual. Si nosotros somos capaces de reconocer que nuestra realidad es insuficiente en determinadas circunstancias para poder habitar lo real, sería más fácil, con honestidad, mirar fuera de nuestras propias limitaciones y construir nuevas verdades que nos acerquen o al menos acorten la brecha entre nosotros y lo real. Punto número 6. La neurosis es hija de la represión. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud. Parte de la educación que vivimos en nuestros hogares está basada en un conjunto de represiones que más que orientación y guía es un proceso de domesticación donde los impulsos y los anhelos infantiles van a ser coartados por una educación que no reconoce al niño tal como es y le impone una serie de deberes y de expectativas sociales y morales que éste ha de cumplir a costa de sacrificar sus impulsos y deseos más profundos. Es entonces que esta represión, que surge como un mecanismo económico de la conciencia para minimizar los conflictos con las figuras de autoridad en el niño, lo van a llevar también a una acumulación inconsciente de frustraciones y deudas consigo mismo que al paso del tiempo llevarán su propia evolución y maduración para posteriormente expresarse en síntomas disfuncionales que lo van a poner en conflicto con lo real. Esta sintomatología es lo que podemos entender como trastornos de la personalidad, o antes se identificaban en los inicios terapéuticos como formas de la neurosis. Es por ello que hoy en día se opta por educaciones menos coercitivas, menos represivas y de una menor cancelación hacia las emociones, afectos, sentimientos y expresiones del niño a fin de poder evitar disminuir los costos de la represión y con ello que el niño no desarrolle una neurosis cada vez más exacerbada que eventualmente derivará en diferentes trastornos de la personalidad. Punto número 7. La neurosis se resuelve a través del otro. Si aspiras a encontrarte a ti mismo, no te mires al espejo, porque allí encontrarás solamente una sombra. Un extraño, Sigmund Freud. Es importante reconocer que lo que somos para nosotros mismos es
solamente una idealización. Vernos sin el otro no es ver con claridad, sino ver a través de una suma de filtros que están elaborados por temores, complejos, deseos, anhelos reprimidos y un sinfín de afectos que, deformados por nuestra historia, van a dar como resultado la distorsión de nuestra propia imagen. Si nosotros queremos ver con claridad quién somos, es necesario a través del otro poder identificar en nuestras conductas, en nuestros comportamientos y en nuestros sentimientos quién es aquel que está debajo de nuestra piel. Y es que a través de lo interpersonal se constituyó en nuestra historia lo intrapersonal. Y es precisamente, nuevamente, a través de lo interpersonal que podemos reestructurar y analizar lo intrapersonal. Las relaciones interpersonales nos posibilitan el medio a través del cual podemos conocernos de maneras más claras y profundas. Es a través del vínculo con el otro que podemos reconocer nuestros rasgos, nuestras deficiencias, nuestras fortalezas, defectos y virtudes. Entendiendo como defectos todos aquellos rasgos de personalidad que nos ponen en conflicto con el otro, y como virtudes aquellos rasgos de personalidad que nos ponen en armonía con el entorno. Es precisamente en el conflicto con el otro que se puede catalizar nuestras formas de neurosis, y es en esa emergencia que podemos trabajar con nosotros mismos. Por ello, a través de la relación con el otro, podemos identificar quién somos y qué es lo que necesitamos reconciliar con nosotros. Punto número 8. La neurosis es nuestra jaula. Las cicatrices que deja la derrota del niño en la lucha contra la autoridad irracional se encuentran en el fondo de toda neurosis. Erich Fromm. Toda neurosis es un vestigio o un remanente de una batalla perdida, de este niño que prevalece en nuestro interior ante esta autoridad que fue internalizada por la cultura también en nuestro interior. Esta lucha de fuerzas antagónicas que van a gestar un sinfín de conflictos en el yo, es decir, en nuestra conciencia, puede ser también identificada como una pugna entre nuestros instintos y nuestros roles morales. Estas formas en las que podemos simbolizar la lucha interna ha sido adoptada por diferentes culturas, religiones, expresiones de lo humano que dan cuenta de esta pugna interna que en su reconciliación podríamos entender o bien como sobriedad, o bien como estabilidad emocional e incluso como espiritualidad. Por ello, el análisis de lo infantil puede dar cuenta de aquellas batallas que perdimos en la infancia y que consciente o inconscientemente podríamos estar intentando resarcir en nuestra vida adulta. Es por tanto que si yo crecí en un ambiente de carencias materiales y económicas que me llevaron como niño a frustraciones importantes por las privaciones que tuve que experimentar en la renuncia a ciertos deseos, generando así envidias y resentimientos hacia aquellos que sí pudieron tener aquello de lo que yo fui privado, en la edad adulta podría estar intentando yo compensar aquella etapa de mi vida, llevándome compulsivamente en una neurosis obsesiva a poder hacerme de aquellas materialidades que en la infancia tuve como privación. Salir de estos predestinamientos que aquellas faltas, pérdidas o derrotas infantiles instituyeron en nuestro aparato psíquico sería precisamente la forma más idónea de salir de esta jaula llamada neurosis, cuando se ha tornado en una jaula que nos impide a toda costa una libertad de ser. Punto número 9. La neurosis es colectiva. A los devotos, sus creencias los salvan de la neurosis. Aceptar una neurosis universal los absuelve de desarrollar una propia. Anatole France. La neurosis colectiva o individual nos ayuda y acompaña para intentar mitigar la angustia existencial,
Y es que un concepto que Freud introdujo en uno de sus escritos fue el sentimiento oceánico. Ahí explica cómo las religiones han sido creadas por el ser humano en su narcisismo que le impide reconocer su propia finitud, crear un sistema de ideas donde después de esta vida podremos acceder a otra vida es una forma neurótica de no admitir nuestra finitud. Esa explicación del psicoanálisis ante la creación de religiones y formas culturales que explican que la existencia como tal no tiene fin puede calmar en nosotros esta angustia existencial. Adoptar estas neurosis colectivas promovidas por diferentes sistemas ideológicos, culturales o religiosos, bien pueden ser formas de la neurosis apropiadas que nos acompañen para no sentirnos desamparados o desprotegidos en una existencia sin sentido. No solamente la neurosis nos impide la sensación de desamparo existencial, sino también nos da un porqué y un para qué. Nos ayuda a sentir que tenemos una misión, objetivos, metas, ya sean desarrollados por nosotros mismos o atribuidos por deidades o entidades divinas que esperan algo de nosotros. Siendo esto para el psicoanálisis apenas formas proyectivas de una conciencia interna moral que, basada en un sistema ideológico o religioso, pone fuera de sí expectativas que realmente están dentro de sí. Punto número 10. La neurosis es salvación. La neurosis como condición de la personalidad que nos predispone al conflicto interno, estableciendo un problema de reconciliación de la conciencia que es agobiada por impulsos inconscientes por las prohibiciones de nuestra conciencia moral a través de la culpa. La neurosis no solamente existe como un mecanismo de salvación del sinsentido existencial. Por otro lado, también nos salva de una vida sin sentido. Si bien es cierto que si pudiéramos erradicar toda forma de neurosis de nuestro aparato psíquico, caeríamos en un abrumador sinsentido existencial que nos podría llevar incluso a cuestionar de maneras severas de qué sirve nuestra existencia. También es cierto que el exceso de neurosis nos inscribe en un drama existencial en donde le estamos dando una sobreimportancia al yo que se torna de maneras angustiantes y agobiantes en una presión importante para el desarrollo existencial. Con esto me refiero a que cualquiera de los excesos, ya sea una erradicación de la neurosis o una neurosis tan debilitada que no alcance a darle sentido a nuestra existencia, como una neurosis exacerbada que nos inscribe en un drama importante, agobiante y angustiante sobre nuestra existencia, son dos formas patológicas. En una estaríamos hablando de una persona depresiva en un cuadro melancólico y en la otra estaríamos hablando de un neurótico típico inscrito en la ansiedad existencial que le impide la estabilidad emocional. La salud precisamente se encuentra en el equilibrio de estos dos opuestos. No caer en estos extremos, ni en el cuadro del depresivo que ha renunciado a su deseo por la vida y para él carece de todo sentido la existencia y su pertinencia en este plano, ni caer en el otro extremo del neurótico ansioso que está constantemente exigido por su ideal del yo, avasallado por las exigencias y expectativas del cumplimiento de esta estructura que le fue internalizada. Estos dos extremos nos pueden llevar a un proceso autodestructivo. Por otro lado, también podemos entender que la neurosis es una fuerza estructurante que le da significación y sentido a todo lo que hacemos. Sin la neurosis como tal, no podría haber sentido para disfrutar las cosas, no podríamos darle significación a cosas tan absurdas o simples que de pronto nos pueden entusiasmar o despertar anhelos y esperanza por la vida como tal. Con esto llegamos a una pregunta importante. ¿La neurosis tiene cura? No, la neurosis no tiene cura, porque no es como tal una enfermedad.
sino una condición de la personalidad que genera propensión a ciertos trastornos de la personalidad en su descuido. Esto que ya dijimos como conflictos neuróticos. Tiene por tanto tratamientos viables para evitar su desarrollo, y este se logra a través del fortalecimiento continuo del yo, o como bien podríamos entenderlo, a través del continuo desarrollo de la conciencia. Entonces, si la neurosis no se puede curar, ¿qué podemos hacer? Reconciliarla, comprenderla, analizar cómo opera en nosotros para poder desarrollar las herramientas necesarias y devolvernos así la funcionalidad para un desarrollo óptimo de nuestro ser en todas las áreas de nuestra vida. Porque la neurosis puede llegar a ser incapacitante. Es la depresión un reflejo de la neurosis, pero también la ansiedad, la angustia, los trastornos que nos impiden tener un contacto armónico con todo aquello que nos relacionamos. Por tanto, es importante tenerlas dentro de nuestro radar e identificar sus diferentes formas o manifestaciones que nos estarán acompañando a lo largo y ancho de nuestra vida para que éstas no generen destrozos en nuestro día a día. Siempre para explicar el trabajo de las neurosis en lo cotidiano con mis pacientes, les hablo de aquel pasaje del Principito, donde este personaje nos explica que vive en un planeta tan pequeño que puede recorrer en 2 horas. Este planeta en el que él es el único habitante y en el cual tiene tareas importantes que desempeñar en el día a día. Él habla de los baobabs, que son una especie de árboles que crecen en este planeta. Árboles que tiene que podar todos los días. No los puede arrancar, puesto que sus raíces abrazan el núcleo del planeta. Y hacerlo podría destruirlo. Pero tampoco puede dejar que crezcan demasiado, porque también destruirían el planeta. Entonces no le queda más remedio que estarlos podando diariamente para que el planeta pueda mantenerse con vida. Así nuestras neurosis no las podemos arrancar de raíz, sino que tendremos que estarlas podando cotidianamente para poder mantener una vida estable y funcional. Y para poder aprender a identificarlas y tener las herramientas de cómo trabajar con ellas o con estos hoy llamados trastornos de personalidad, la terapia en sus múltiples formas de abordaje tiene sobradas herramientas para su identificación y corrección. Y bien, es así como hemos terminado, no sin antes pedirte que le des like a este video, lo compartas con aquellas personas que sufren de formas de la neurosis y que me anotes aquí en la caja de comentarios cuáles son las formas neuróticas que identificas en ti. Te dejo mis datos también al final de este video por si quieres hacer un trabajo a fondo sobre el análisis de las tuyas y pueda darte herramientas de cómo trabajar con ellas. No olvides de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo de este lado y de seguir este contenido para seguir trabajando en más perspectivas desde una psicología incómoda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.